Ok, gracias. Ok, bueno, un poquito más y ya. Bueno, sean todos bienvenidos. Este es el grupo B1. Es de 11:30 a 1. En el peor de los casos, en presencial va a ser un poquito más. Puede extenderse hasta las 1:30, dado de que los ensayos no son bastante cortos. ¿Ya? Ok. Ya. Me presento al siguiente. Ok. Ahí está. En lo que va todo lo que es laboratorio de carreteras, vamos a ver más que todo los controles de nuestro. En este caso decidí aumentar dos laboratorios más que son emulsiones asfálticas. Ya lo van a ir viendo con el ingeniero. Y están los normales, los laboratorios que se manejaba antes, que son para la cemento asfáltico. ¿Ya? Eso es así. Entre ellos ya vamos a ver los nombres y descripciones que le voy detallando. Bueno, me presento. Ahí está mi nombre. Soy Juan Ayel Medrano Carrillo. Ahí estoy en lo último, así que espero poder enseñarle todo. Y la meta aquí es que lleguemos hasta Marshall, que es lo más importante en lo que es la carretera, ya que eso me va a ver la estabilidad y cuánta resistencia tiene mi paquete estructural en el caso de carreteras o de pavimento. Y bueno, su docente es el ingeniero Oscar Valdivieso. Bueno, ¿qué vamos a ver en lo que son todo lo que va en asfalto? Lo dividimos en dos partes. Primero está lo que es peso específico. Como bien ustedes saben, se lo hace por relación de volúmenes, es decir, tenemos un pignómetro, el cual vamos a pesarlo vacío, luego lo pesamos lleno con la mezcla asfáltica, la cual se debe calentar, y ya luego lo llenamos con agua y mediante relaciones de volumen es que encontramos el peso específico. Luego vamos a ver lo que es la penetración en el cemento asfáltico. Como ven, es una maquinita con una aguja, la cual va a penetrar en 5 segundos y vamos a ver cuánto es lo que penetra. Este es un émbolo que si yo dejo justo aquí donde está alumbrando el láser, el puntero, lo larga y penetra en la mezcla. La mezcla primero fue calentada y luego se dejó enfriar. Luego vamos a ver lo que es ductilidad. En ductilidad prácticamente vamos a ver cuánto es que se elonga el pavimento. ¿Ya? Cuánto me resiste. Y el punto de allanamiento es a qué temperatura es que mi cemento asfáltico va a soportar. Esto comúnmente lo hacemos para qué. Si se han dado cuenta, en las carreteras hay ahuellamiento, ¿no? O en partes en donde es pavimento flexible, es donde se ve como una huella hundida. Esto es lo que me permite determinar hasta qué temperatura toma en cuenta. Comúnmente son de 70 a 80 grados. Resisten hasta volverse así líquido. Luego vemos la recuperación elástica, que es parecido al de ductilidad, pero en este caso vemos la reacción que va a tener, es decir, lo que va a volver hacia atrás, lo que va a recuperar. Luego tenemos el punto de llama y el punto de combustión. Aquí más o menos, aquí vemos exactamente a qué temperatura es que se produce fuego en mi mezcla asfáltica para el manejo, ya que a la hora de realizar lo que es con cemento asfáltico en obra, se debe calentar la mezcla y no vaya a ser que exageremos con la temperatura o que le echemos demasiado cantidad de fuego, ¿no?
y que sobrepasemos. Entonces, aquí vamos a en este laboratorio vamos a determinar lo que es la temperatura en el cual produce fuego, y eso se llama punto de llama. Y punto de combustión es cuando ya empieza a combustionar, es decir, produce gases y además produce llama, pero en gran cantidad. Luego vamos a hacer el índice de rugosidad, el porcentaje de pérdida de gas mediante el horno rotatorio, la mancha de Oliensis, adherencia de asfalto, cemento y árido. Aquí vamos a hacer la confección de probetas. Y aquí mismo vamos a preparar las probetas. Y el último es llegar al equipo Marshall. A ver, aquí está. Si se han dado cuenta, el de acá con estabilidad es casi un mismo laboratorio, pero para yo saber mi cemento asfáltico, tengo que hacer los demás laboratorios, porque con eso es lo que nos pide el mundo laboral o servicio externo. ¿Ya? Tenemos que saber en qué condiciones está nuestra mezcla asfáltica o en su defecto el cemento asfáltico. Y ya lo de áridos lo han visto en materiales de construcción. ¿Qué tipo de árido? Se lo hace el ensayo a este tipo de materiales, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver, sino directamente cómo es que se adhieren estos áridos. Ok. Y bueno, hablando con el encargado del laboratorio, me pidió que añadiera estos dos más. La viscosidad de Seibel, que es para emulsiones asfálticas, y la destilación. Yeah. Aquí aclarando, la destilación es el proceso donde es casi parecido al de combustión, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a ver teóricamente, porque el laboratorio en sí es algo tóxico y además necesita estar solo el operador. Es decir, que a la hora de realizar todo el ensayo, los gases que va a desprender son demasiado tóxicos y deben estar con las máscaras necesarias, las máscaras protectoras de respiración. Por eso es que lo vamos a ver de manera teórica, pero se le va a mostrar lo que son los equipos en laboratorio. En la clase lo vamos a llevar. Ya. Ok. Otro laboratorio que vamos a... Ok, aquí está. Que vamos a verlo solo teóricamente es el de peso específico. Ya. Los demás lo vamos a tratar de ver. Y si nos logra alcanzar el tiempo, pero yo creo que va a ser coordinando un horario fuera, quizás porque estos de acá, estos tres, se hacen uno solo, pero tiene su tiempo. Se van a dar cuenta que al preparar solo la mezcla del cemento asfáltico vamos a tardar 1 hora. Ya. En sí, la mayoría de los ensayos, si lo hacemos según norma, vamos a demorar casi todo el día, pero vamos a agilizar el proceso añadiendo algunos artificios, se podría decir. Bueno, ¿cómo va la ponderación? Va a estar dividida en dos partes. 7 puntos va para los informes. ¿Eso qué quiere decir? Asistencia obligatoria. Se va a tomar asistencia o voy a pasar lista en presencial y en virtual, porque lo vamos a dividir en dos partes. ¿Ya? Es decir,
una clase vamos a pasar virtual y la otra clase presencial. ¿Esto en qué sentido? ¿Ya? En virtual, ¿qué vamos a ver? Pura teoría y procedimiento. Y es donde les voy a indicar cómo van a hacer sus informes. Entonces, aquí vamos a dejar espacio para las fotos y demás. Entonces, cuando hagamos la práctica, ya ustedes tienen la foto, tienen la experiencia y pueden terminar su informe. Mayormente, los informes los voy a pedir una semana antes del primer examen. Así que van a tener casi todo un mes para elaborar sus informes y puedan presentarlo ya. Entonces, el informe, los 7 informes que me van a dar, porque hasta el primer examen van a ser 7 laboratorios. Enseguida vamos a ir detallando. Y vamos a tener 2 exámenes de 4 puntos cada uno. El primer examen del laboratorio 1 al 7. Y el segundo examen del 8 al 14. En sí, a ver qué sigue. Perdón. Ya. El examen va a ser oral y presencial. ¿Por qué sentido? Porque el anterior semestre he tomado escrito en formulario y la mayoría copiado. Va a ser de cero, numerado, y cuando le he tomado oral, así virtual, le ha ido mucho mejor que en presencial, mejor dicho que en escrito. Entonces vamos a ver si con ustedes le va bien el examen oral. Si le va bien, bueno, vamos a mantenerlo. Y si no, en el segundo examen ya les tomaré un examen escrito. Mayormente la fecha de examen va a ser una semana después de que llevemos el laboratorio 7. Bueno, vamos al formato de presentación. Norma, yo les voy a pasar la norma. No es necesario que la investiguen porque poco he tenido la experiencia de que no se puede pillar. ¿Ya? Entonces, yo les voy a pasar las normas, en las presentaciones va a estar. Las presentaciones también se las voy a pasar, así que no hay problema de eso. Objetivo también va a estar en las presentaciones de PowerPoint. Fundamento teórico, les voy a dar entre 1 a 3 preguntas para que ustedes investiguen y además sepan del tema. Materiales, están las fotos de la presentación o pueden usar las fotos que obtengan cuando vayamos a hacer las prácticas. De igual manera, los equipos. El procedimiento. ¿Lo escucho? Bueno, el procedimiento lo van a hacer cuando ya vayamos a la práctica. Por eso es que los informes se van a presentar hasta casi hasta el examen, ¿ya? Hasta el primer examen. Van a tener todo ese tiempo para poder realizarlo y cuando hagamos la práctica ya pueden terminar de rellenar su informe. Al igual que el esquema de foto, datos y fórmula, vamos a usar los datos que realicemos en el laboratorio. Las observaciones, pueden realizar las observaciones que veamos de los videos y de las observaciones que puedan observar en la hora de que realizamos las prácticas. ¿Qué conclusión llegan? Si está dentro del rango, si no, si aceptan o no aceptan el material, etc. Y luego están las aplicaciones. Ahí es donde investigan para qué me sirve el informe. Yo les voy a dar de todo modo alguna aplicación y ya ustedes pueden complementar. Y más o menos así se vería el formato, ¿no? En la parte de arriba tienen que realizar esto. No es necesario el cuadrito, no hay problema. Pero lo de acá es para identificarlo y poder yo saber y poner su nota, ¿ya?
El ensayo, qué número de ensayo estamos haciendo, puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera. El método, aquí el laboratorio en sí, va a ser el mismo que el de acá, ¿ya? El título, y aquí, su docente, el ingeniero Carlos Dicen Nacho, ya el auxiliar, mi nombre, el nombre de ustedes, su registro, al grupo al que pertenecen, y el horario, y la fecha en que se realiza la parte teórica, ¿ya? Solo la parte teórica en la fecha. No es necesario que coloquen cuando hacen la práctica, porque si no va a ser un carnaval de fecha. Ya. Son las dos observaciones que he pillado en el anterior semestre, ¿ya? Yo sé que la mayoría son amigos, se conocen de semestre, demás, pero procuren, si mi amigo me pasó su informe, no le cambien solo el nombre, cambien de varias cosas, porque he visto informes bastante iguales que solo le han cambiado el nombre y el orden de las imágenes, las letras, todo lo mismo. Hasta he pillado informes de otra persona en cuenta de otra persona. Es decir, que me han presentado informes que no es de él, pero lo han presentado por presentar, digamos. ¿Ya? Eso tengan mucho cuidado. Si pillo, la primera va a ser dividido a la cantidad de personas que pilla. Por ejemplo, si son 3 personas que tienen el mismo informe, lo divido a 3. Ahora, si vuelve, esa es la primera vez. Si vuelve una segunda vez, ya le coloco el 0. Porque eso me da a entender que ustedes no están realizando su laboratorio. Y el último. Por favor, no intenten ofrecerme dinero para hacerlos pasar el laboratorio. Yo les voy a enseñar todo lo necesario, les voy a pasar los materiales suficientes. El anterior semestre, una persona se acercó, ni siquiera vino a dar examen, venía de los laboratorios, pero no sé qué le pasó, pero me ofreció dinero. Puedo dar nombres y demás, pero me cae la pena que pasó el muchacho, la materia, ya sea con los exámenes pasó, con el examen, con el ingeniero pasó. Y me cae de pena porque es auxiliar de una materia. Ya. Así que, por favor, no intenten ofrecerme dinero. No lo necesito. Me paga la universidad para enseñarles a ustedes. Porque a la persona que me intente la pone directo 0. Le voy a hablar directo con el ingeniero para que no lo deje aprobar. Ya. Eso es mala costumbre que estén pagando. ¿Ya? Bueno, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, duda, observación que puedan o que quieran hacer. Disculpa que ya una consulta, de los laboratorios que pasamos virtualmente en la grada. Se le escuchó entrecortado. Disculpa auxiliar, los laboratorios que pasa virtual los va a grabar y lo va a subir a la plataforma. Sí, exactamente. Los laboratorios que pasemos de forma virtual, yo se los voy a grabar y se los voy a subir al Classroom que les pasé la anterior semana, mejor dicho, esta semana, y ahí van a tener tanto el material de las presentaciones en PowerPoint, las grabaciones y demás. Yo se lo voy a pasar todo. Y sus informes lo van a entregar de forma virtual, ¿ya? Pueden hacerlo en computadora y subirlo en formato PDF, no en Word, por favor, porque he visto que al subir en Word se desordena sus imágenes, ¿ya?
Y aquella persona que quiera hacerlo a mano, lo hace a mano, no hay problema, le saca una foto y lo sube al Classroom. Esto con el fin de no hacerlo gastar en lo que son las impresiones y demás. Ya, sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Duda acerca de la nota o ponderación o dónde entra algo? Ya, recordarles que esta clase de aquí y la del próximo viernes van a ser virtual. Recién, a ver, el 22 y el 29 vamos a realizar prácticas. Ya pasa que no está todavía el ingeniero Klinsky, que es el encargado de los laboratorios, y no nos ha dado todas las indicaciones necesarias. Así que hoy día vamos a avanzar 2 laboratorios de forma virtual y les voy a indicar cuál se va a hacer práctica y cuál no. ¿Ya? Pero también vamos a avanzar virtual para que nos alcance el tiempo para poder llegar a marzo, que es lo principal, ¿no? En laboratorio. Okay. ¿Qué pasaría con las personas que tenemos clase a las 1? ¿Su clase es virtual o presencial? Disculpa. Sí, nuestra clase es, creo que es virtual. Ya. Bueno, la primera práctica que vamos a hacer, yo les voy a enseñar cómo preparar la mezcla, ¿ya? Ahí yo sé que se va a demorar la mitad del tiempo, se van a dar cuenta ya. Pero a partir de las segundas prácticas, yo voy a ir más temprano ya a preparar el material de la mezcla, cosa que le voy a explicar lo que hice, pero igual voy a dejar algunos equipos vacíos para hacerlo de forma como las imágenes que les voy a proyectar de forma virtual. Ya, porque así vamos a ir acortando tiempo y podamos ver hasta el procedimiento final de manera práctica presencial. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, no sé cuánto tiempo tardas desde el laboratorio hasta tu casa para que los puedas largar temprano. Porque si empezamos a las 11, nos va a dar, digamos, para que salgan 2:30. Esa sería la respuesta, ¿no? No sé, no pillaría otra solución, ya que hay 2 grupos. ¿Qué horario quedaríamos? Porque marcó a las 11, pero otros están hablando 11:30. ¿Lo puedes repetir, por favor? No te logré ¿Qué escuchar. horario quedaríamos ir al laboratorio? Al laboratorio tienen que estar con su camisa, su botines, sin casco y a las 11:30. Ya. Yeah. Ok, ahora sí vamos a empezar a grabar. Recording in progress. Bueno, hoy día vamos a ver lo que es peso específico de materiales bituminosos. Es el mismo procedimiento que se ocupa para lo que es cemento asfáltico. Al final de esta presentación se va a ver en forma de imágenes para el cemento asfáltico. Bueno, las normas que se ocupan es la AASHTO T228 y la ACTM D70, las cuales nos indican el procedimiento para lo que son en mezclas bituminosas. Se van a dar cuenta cuando investiguen mezclas bituminosas que se refiere a todo material que deriva del petróleo.
¿ya? En el cual podemos encontrar también lo que es el cemento asfáltico y emulsiones y demás, ¿ya? Ahora, si queremos hacer un ensayo directo, podemos usar la AASHTO T229 del año 97 y la ACTM D71 del año 94, la cual vamos a encontrar en el reglamento de la ABC, que ahí están todos los ensayos. Bueno, el objetivo para este laboratorio es determinar el peso específico del material bituminoso y además de conocer la manera de calibrar el pignómetro en el cual se va a utilizar y realizar la relación de volúmenes. Bueno, el fundamento teórico me van a investigar lo que es, qué es un material bituminoso, qué es un betún y dónde se aplican los materiales bituminosos. Se van a dar cuenta que en los materiales bituminosos van a encontrar lo que son el cemento asfáltico y demás. Después van a buscar en sí qué es el asfalto, cuáles son sus características y tipo de cemento asfalto que podemos pillar en el medio. Materiales. Vamos a utilizar netamente el cemento asfáltico y el agua destilada. En este caso, el cemento asfáltico que vamos a ocupar nos viene en estado sólido, no en estado líquido. El cemento asfáltico se lo puede calentar una vez para realizar el ensayo, porque si lo calentamos y lo enfriamos y luego lo volvemos a calentar, va a perder sus propiedades. Y el agua destilada para la relación de volúmenes. Tenemos el equipo, la hornilla, las pinzas y las pipetas. La hornilla más que todo lo usamos para lo que son para calentar la mezcla. Aquí vamos a poner el recipiente, el cual con el juego hay que distribuirlo de manera equitativa, evitando que no existan partes que no les llegue el fuego o que se enfríen rápidamente. Luego tenemos guantes de seguridad, balanza y el pignómetro. Un vaso precipitado, ¿ya? Y el horno. Bueno, ¿para qué el horno? Se deben preguntar. El horno puede ser el reemplazo de la hornilla o de la cocina, ¿ya? En el sentido de que el horno yo tengo que primero calibrarlo a una temperatura 60 grados más el punto de ablandamiento en lo reglamentario. Usualmente se pone 130, 140 grados, ¿ya? Para que yo al ingresar la mezcla asfáltica, aquí la mezcla asfáltica sea uniforme, todo el calentamiento sea uniforme y no existen partes frías. Entonces, por eso es que se usan los guantes y las pinzas más para poder retirar. Ok. Vamos a ver un video con el sentido de que más se pueda observar cómo es que se realiza. Ahí está. Este video es sin audio y vemos el pignómetro. Se van a dar cuenta que las observaciones pueden anotar el pignómetro, son diferentes. Rellenamos el pignómetro con agua destilada, secamos la parte encima para evitar que no exista una variación de volúmenes.
Luego lo pesamos y anotamos ese peso que va a ser una de nuestras variables. Luego ahí ya está calentada la mezcla, la cual tenemos que vertir 3/4 de capacidad del pignómetro. Se lo cierra y se pesa y se registra la masa. Luego lo llevamos a baño María a una temperatura de 25 grados, que es lo recomendable en lo que es para dejar la temperatura ambiente. Luego de eso, rellenamos con agua lo que sobraba o lo que faltaba. Ahí vemos lo que es agua más cemento asfáltico. Se van a dar cuenta que el peso es mucho mayor. Y ahí anotamos el peso del pignómetro más agua, y pignómetro más agua, ahí está. Masa del pignómetro más agua, masa del asfalto y asfalto más agua. Si hacemos la relación mediante la fórmula, nos va a dar una cierta cantidad. Ahora sí, este video sí tiene audio. Objetivo: determinar el peso específico de materiales bituminosos semisólidos, cementos asfálticos y betunes de alquitrán por medio del pignómetro. Equipos e implementos. Pignómetro de vidrio. Consiste en un cilindro o recipiente cónico, cuidadosamente esmerilado para acomodar un tapón de vidrio de 22 a 26. Si se corta la transmisión del Zoom, el mismo enlace, por favor. 6 milímetros de diámetro y que se ajuste exactamente. El tapón debe ser provisto de un orificio de 1,0 a 2,0 milímetros de diámetro, localizado en el centro con respecto al eje vertical. La superficie superior del tapón debe ser lisa y sustancialmente plana, y la superficie inferior debe ser cóncava, con la finalidad de permitir que todo el aire escape a través del orificio. La altura de la sección cóncava debe ser de 4 a 6 milímetros en el centro. El pignómetro con su tapón debe tener una capacidad de 24 a 30 mililitros y no pesar más de 40 gramos. Baño de agua de temperatura constante, con una variación máxima de más o menos 0.1 grados centígrados, 0.2 grados Fahrenheit, de la temperatura a la que realiza el ensayo. Termómetro. De acuerdo con las especificaciones de los termómetros, 63 grados centígrados, 145.4 grados Fahrenheit, descrito en la norma venezolana Covenin 1898. Agua destilada. Debe ser usada agua destilada recién hervida y luego enfriada a temperatura ambiente para llenar el pignómetro y el vaso del precipitado. Procedimiento. El material a ensayar consiste en una muestra de un material bituminoso en cantidad suficiente como para llenar en un pignómetro hasta aproximadamente 3/4 de su capacidad. Preparación del equipo. Se llena parcialmente un vaso de precipitado de 600 mililitros de capacidad de materiales, un cilindro o recipiente cónico, cuidadosamente esmerilado para acomodar un tapón de vidrio de 22 a 26 milímetros de diámetro y que se ajuste exactamente. El tapón debe ser provisto de un orificio de 1,0 a 2,0 milímetros de diámetro,
localizado en el centro con respecto al eje vertical. La superficie superior del tapón debe ser lisa y sustancialmente plana, y la superficie inferior debe ser cóncava, con la finalidad de permitir que todo el aire escape a través del orificio. La altura de la sección cóncava debe ser de 4 a 6 milímetros en el centro. El pignómetro con su tapón debe tener una capacidad de 24 a 30 mililitros y no pesar más de 40 gramos. Baño de agua de temperatura constante, con una variación máxima de más o menos 0.1 grados centígrados, 0.2 grados Fahrenheit, de la temperatura a la que realiza el ensayo. Termómetro. De acuerdo con las especificaciones de los termómetros, 63 grados centígrados, 145.4 grados Fahrenheit, descrito en la norma venezolana Covenin 1898. Agua destilada. Debe ser usada agua destilada recién hervida y luego enfriada a temperatura ambiente para llenar el pignómetro y el vaso del precipitado. Procedimiento. El material a ensayar consiste en una muestra de un material bituminoso en cantidad suficiente como para llenar en un pignómetro hasta aproximadamente 3/4 de su capacidad. Preparación del equipo. Se llena parcialmente un vaso de precipitado de 600 mililitros de capacidad con agua destilada recién hervida y luego enfriada a temperatura ambiente hasta un nivel que permita a la parte superior del pignómetro quede sumergida a una profundidad no menor de 40 milímetros. Se sumerge parcialmente el vaso de precipitado en el baño de agua a una profundidad suficiente para permitir que el fondo del vaso de precipitado quede a no menos de 100 milímetros de la superficie del agua y que la parte superior del mismo quede por encima del nivel de agua del baño. Se asegura el vaso de precipitado en su lugar. Se mantiene la temperatura del baño de agua a 25 grados centígrados, 77 grados Fahrenheit, o 15.6 grados centígrados, 60 grados Fahrenheit. Calibración del pignómetro. Se pasa el pignómetro completamente limpio y seco, con una exactitud de 1 miligramo. Se designa este peso con la letra A. Se retira el vaso de precipitado de baño de agua. Se llena el pignómetro con agua destilada recién hervida y se tapa con el tapón suavemente. Se coloca el pignómetro en el vaso de precipitado y se presiona el tapón firmemente en su lugar. Se retorna el vaso de precipitado al baño de agua. Se permite que el pignómetro permanezca en el agua por un periodo no menor de 30 minutos. Se retira el pignómetro e inmediatamente se seca la parte superior del tapón, frotándolo con una toalla seca, y luego secando rápidamente el resto del área externa del pignómetro. Se pesa con una exactitud de 1 miligramo. Se designa con la letra B al peso del pignómetro más agua. No se vuelve a secar la parte superior del tapón nivelado si se forma una pequeña gota de agua como consecuencia de la expansión. Si durante la pesada se observa humedad sobre el pignómetro, se debe secar de nuevo el exterior del mismo, excluyendo la parte superior, antes de reportar el peso. La calibración del pignómetro debe ser hecha a la temperatura especificada. Un pignómetro calibrado a una temperatura no se puede usar a otra temperatura sin antes no haberlo recalibrado. Preparación de la muestra. Se calienta la muestra cuidadosamente agitándola para prevenir sobrecalentamientos puntuales hasta que la misma sea lo suficientemente fluida. En el caso de alquitrán, la temperatura no debe ser llevada a más de 37,7 grados centígrados, 100 grados Fahrenheit, por encima de su punto de ablandamiento, determinado según la norma Covenin 419, o más de 93,3 grados centígrados, 200 grados Fahrenheit, para el caso de asfalto. No se debe calentar por más de 30 minutos y se debe evitar la formación de burbujas dentro de la muestra. Se vierte suficiente cantidad de muestra dentro del pignómetro, previamente limpio, seco y caliente, para llenarlo aproximadamente hasta 3/4 de su capacidad. Se debe tomar las debidas precauciones,
con el fin de evitar que el material toque los lados del pignómetro por encima del nivel final. Se enfría el pignómetro y su contenido a temperatura ambiente durante un periodo no menor de 30 minutos y se pesa con el tapón, con una exactitud de 1 miligramo. Se designa el peso del pignómetro más muestra con la letra C. Si algunas burbujas de aire son absorbidas inadvertidamente, se elimina pasando una llama alta y fina de un mechero Bunsen por la superficie del pignómetro para evitar sobrecalentamiento. No permita que la llama permanezca en contacto con el pignómetro más de unos segundos. Se retira el vaso del precipitado del baño de agua. Se llena el pignómetro que contiene la muestra con agua destilada recién hervida y se coloca el tapón suavemente. Se debe evitar que alguna burbuja de aire permanezcan en el pignómetro. Se coloca el pignómetro en el vaso del precipitado y se presiona el tapón firmemente en su lugar. Se retorna el vaso del precipitado al baño de agua. Se permite que el pignómetro permanezca en el baño de agua durante un periodo no menor de 30 minutos. Se retira el pignómetro del baño, se seca y se pesa utilizando la misma técnica y el mismo tiempo que el empleado para la determinación del peso B. Este peso se registra como pignómetro más muestra más agua con la letra D. Ok, continuamos. Vemos el procedimiento. Como ven, primero, en este caso, una observación que podemos ver es que el pignómetro es diferente al video y es lo que tenemos en el laboratorio. Entonces, primeramente limpiamos lo que es el pignómetro y luego pesamos y obtenemos el peso del pignómetro vacío. Luego introducimos una cantidad de 50 mililitros de agua destilada y lo volvemos a pesar y obtenemos el pignómetro más agua. Luego, una vez que tenemos los pesos anteriores, procedemos a calentar en el cemento asfáltico. Esa es una manera de calentarlo cuando necesitamos mezcla o cantidad de material grande. Pero lo necesario es que lo calentemos en un platillo pues, para hacerlo uniformemente o realizarlo mediante horno, que también es mucho mejor que mediante la hornilla, pero la variación es que tarda más en el horno, en el sentido de que el horno primero empieza a calentar y una vez que está caliente, recién añadimos o introducimos lo que es el cemento asfáltico en recipiente. ¿Ya? Luego tenemos el pignómetro con agua. Y bueno, añadimos ahora el cemento asfáltico y pesamos. Aquí se debe tener cuidado para no manchar la parte de encima. Mayormente los equipos, cuando usamos cemento asfáltico a la hora de limpieza, se ocupa gasolina. Esto permite que las propiedades del cemento asfáltico se vayan diluyendo y se haga como agua. En el sentido de que se hace muy suavito y no mancha, y se ocupa papel. Y como ves, se ocupa papel para limpieza, ya que queda como mancha color café. Y luego añadimos agua destilada al cemento asfáltico y procedemos a pesarlo. Y al cabo de todos los pesos empezamos nuevamente a limpiarlo. Y porque ya tenemos todo. Entonces, ya obtenemos los datos. Tenemos el peso del pignómetro, pignómetro más agua, pignómetro más asfalto, pignómetro de agua más asfalto. Y procedemos a la fórmula y entramos a rango de validez. En este caso, como no vamos a hacer este ensayo, pueden tomar estos datos para ver si entra en el rango. ¿Ya? Este laboratorio no se lo va a realizar, pero lo estamos viendo de forma teórica y con video, ya que es importante para el ensayo de destilación, pero tanto el peso específico como destilación no lo vamos a lograr a ver, porque nos quitaría tiempo y días para poder abarcar los demás. Bueno, en observaciones pueden observar que hay diferencia en los pignómetros. En conclusiones, sí entra
la parte del rango. Y aplicaciones, ¿para qué nos sirve el peso específico? Mayormente nos determina con qué rango estamos entrando, además ensayos. Y eso sería lo que es el laboratorio número 1, que son peso específico. Y aquí ya lo pueden ver, lo que son más detalles, lo pueden leer cuando lo suba a la plataforma en este caso directamente para cemento asfáltico y no como material bituminoso como lo vimos anteriormente. Ok. Como segundo laboratorio, vamos a ver lo que es el índice de penetración del cemento asfáltico. Este material como les indiqué al principio, este ensayo nos permite determinar la resistencia que va a tener a la penetración de una aguja bastante delgada en un lapso de 5 segundos. La norma es la ASHTO T49, que nos dice que este método describe un procedimiento para determinar la dureza mediante la penetración de una aguja ya estandarizada y un equipo que nos permite realizarlo de forma automática. También podemos usar la norma ACTM-D5. El objetivo es determinar la consistencia que posee el cemento asfáltico en condiciones dadas. Bueno, fundamento teórico, ¿qué es o a qué se denomina consistencia? Dureza del cemento asfáltico en clima cálido, templado o frío. Aquí es una comila D, ¿ya? Mayormente es una tablita de comparaciones, ¿ya? Y ¿qué es la resiliencia? Aquí directamente se ocupa lo que es el cemento asfáltico. En equipo tenemos el penetrómetro, que es el equipo en sí. Tenemos el manómetro, aquí tenemos la aguja, aquí tenemos el émbolo, que esto yo aprieto, aquí hay un botoncito, yo aprieto y esto libera y clava en lo que es la mezcla. Tenemos las cápsulas en las cuales vamos a vertir nuestro material. Tenemos es una pequeña agujita muy delgada y hay que tener cuidado en que si la punta cae directamente en la superficie de abajo, a ver, si la aguja cae o llega a atravesar, se va a fregar y la aguja ya no me serviría, porque esto viene estandarizado, tienen un filo muy finito. Y luego tenemos el baño en María. ¿Para qué nos sirve el baño de agua o el baño de María, recipiente? No, nos sirve que una vez nosotros servimos o preparamos nuestra muestra en el recipiente, se lo deja enfriar durante 3 horas, hora y media, perdón, y luego se coloca con el recipiente al baño y se lo deja otra hora y media más. Y recién pasadas las 3 horas, aquí en el baño de agua, tiene que estar a 25 grados. Y recién pasadas las 3 horas, entramos a la máquina del penetrómetro, según norma, que eso es lo que nos pide la norma. Tenemos las cápsulas de transporte. Van a ver en el video que se puede usar con agua, es decir, a ver, aquí está. Es decir, que mi mezcla, supongamos que está en mi mezcla y va a quedar vacía y se le añade agua. Esto con el fin de dar mayor precisión. El cronómetro se puede usar si en caso nuestro equipo no contiene un
un temporizador, pero el de laboratorio sí contiene. Y guante de seguridad lo usamos para extracción de la muestra cuando calentamos. El termómetro para saber la temperatura, pero cuando usamos el horno ya está a cierta temperatura porque lo estamos programando el horno. Y las pinzas para recipiente. Las condiciones generales. En este caso, en las condiciones generales, vamos a usar una cantidad de mezcla que nos haga la capacidad de 3/4 del recipiente que tengamos. Es decir, así más o menos. Ya. Dejando siempre un excedente en la parte de arriba. En este caso, para no hacerlo largo, no vamos a ver el siguiente video, pero es similar. Simplemente aquí usa una mezcla sin contenedor. Bueno, este es el procedimiento gráfico, ¿no? Vemos cómo actúa la aguja, penetra, y se dan cuenta, en la parte de arriba había un deformímetro. Y nos da cuánto entra en cada tiempo. El tiempo de este ensayo es 5 segundos. ¿Ya?
Esto lo pueden leer a la hora de ver el PDF, pero creo que se logró entender la idea del laboratorio, pero para afinar más, lo vamos a ver en la práctica este ensayo, ya que es uno de los requeridos cuando se hace servicio externo en laboratorio, ya que nos sirve para ver las condiciones que nos están dando el cemento o para evaluarlo, ¿ya? Y vemos de forma gráfica, ¿no?, cómo avanza. Calentamos, vertimos en muestras, preparamos el penetrómetro, realizamos y aquí vemos ya realizado. Datos de cálculo, mayormente se hace 3 penetraciones por muestra. Ya, algo que me he olvidado. Supongamos que este es nuestro recipiente. Ya. Al momento de hacer la penetración, son 3 penetraciones por muestra. ¿A qué distancia? Se requiere 1 centímetro de distancia de penetración a penetración y 1.5 del borde a la muestra. Eso es lo necesario, según norma. Se hacen 3 penetraciones en la misma muestra, pero en diferentes posiciones, pero a una cierta distancia de 1 centímetro o 10 milímetros. Y observaciones, las observaciones y las conclusiones las van a sacar cuando hagamos la práctica. Y la aplicación se usa como medida para ver la consistencia. Ya, el porcentaje de penetración aquí en Santa Cruz es del 60%, que es lo que nos piden, porque es un clima cálido. Pero si vamos a clima frío, ya sube a 80, 90%. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, duda acerca de los 2 laboratorios. Recording stopped. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Quedó todo claro? Sí, ahora sí todo claro. Ok. Bueno, pueden ir ya haciendo sus informes, ¿no? Hasta mañana ya tiene la grabación en la plataforma y lo demás. Estimo que el 13 de mayo, 6 prácticas, teórico y 6 prácticas. ¿Ya? Por favor, no se retiren, voy a sacar captura. Está Mami Excel, pues no he hecho toda la lista. Ok, ahora sí, sin más que decirles, nos vemos el próximo viernes y que pasen un bonito día.